Dios les bendiga a todos, hermanos amados que ya estaban, me imagino, al pendiente de la transmisión. Disculpen que todavía nos está sorprendiendo la tecnología y aprendiendo en algo algunos detalles de estar en esta plataforma. Pero gracias a Dios ya estamos transmitiendo y esperamos que todo esté bien para la gloria del Señor. Ok. Dios me los bendiga, mis amados hermanos de aquí de la iglesia local. Qué bueno verles a todos ustedes y poder compartir también con ustedes lo que vamos a hacer también con los hermanos a través de este medio. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos dé la bendición, hermanos, de poder compartir su palabra y que todos puedan ser bendecidos en esta ocasión como sucedió el domingo pasado. Padre que estás en el cielo, Señor, te damos las gracias porque nos tienes reunidos y aunque sea en grupos pequeños, estamos experimentando lo que encontramos en tu palabra, que donde dos o tres se congregan en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Si hay algún hermano que por las circunstancias en las que estamos viviendo en estos momentos en todo el mundo de esta pandemia, Señor, está solo en su casa, por favor, auxíliale, llévale tu palabra, tu consuelo. Y también, Señor, que en espíritu pueda conectarse con todos nosotros y poder en la distancia tomar de tu espíritu a través de tu cuerpo y poder percibir la bendición que tenemos todos los que hemos conocido la dimensión de tu iglesia, la cual es tu cuerpo. Por favor, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Déjenme solo poner aquí, hermanos, el tiempo para que no me pierda en esta sintonía con ustedes. Ok, ahí estamos, hermanos. Quisiera, hermanos, en esta ocasión darle un avance un poquito más a la verdad que tocamos el domingo pasado, cuando hablamos sobre el requisito de congregarnos, la gran necesidad de todo creyente de no estar aislado, sino congregarse para participar de todo aquello que el Señor tiene para nosotros como sus hijos, como su iglesia. Quisiera que usted pudiera recordar lo que hablamos el domingo pasado para que trate de hilvanar lo que vamos a compartir ahora. Quiero usar como tema esta mañana armonizar con Dios y con el cuerpo. Armonizar con Dios y con el cuerpo. Si en verdad, hermanos, tenemos conciencia de que debemos de ser creyentes que nos congreguemos, también debemos de darnos cuenta de la gran necesidad de armonizar. Porque no es, hermano, de llegar a la iglesia y cada quien hacer de su estancia en la iglesia lo que bien le parezca, sino que al congregarnos debemos de reconocer que debemos de armonizar primeramente con Dios, que es la cabeza de todo, y segundo con aquellos con los que nos ha tocado afiliarnos para poder manifestar el cuerpo de Cristo, que es
la reunión de los santos. Así que si vamos, hermanos, a congregarnos, y que de hecho creo yo que los que están escuchándome ya tienen este sentimiento en su corazón, pues ahora, hermanos, procuremos avanzar en el nombre del Señor y procuremos armonizar no solamente con el Señor, no solamente con los hermanos, sino procuremos armonizar con Dios y con todos los que son parte del cuerpo de Cristo. Vamos a empezar entonces platicando un poco sobre armonizar con Dios. La naturaleza caída, hermanos, del hombre tiene como característica caminar y vivir para sí mismo. Antes de ampliar este aspecto, notemos, hermanos, que la naturaleza caída del hombre tiene como característica caminar y vivir para sí mismo. Esto entonces, hermano, es el primer gran impedimento que tenemos nosotros para poder armonizar con Dios. Porque nuestra naturaleza, en el estado que se encuentra hoy en día, es contrario a la naturaleza del Señor. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, pues obviamente el hombre estaba en total armonía con Dios. De manera que el hombre no solo tenía comunión con Dios, entendía a Dios, sino que trabajaba para Dios. El Señor le podía delegar determinadas cosas a Adán y a Eva y llevarlas a su cumplimiento, porque ellos estaban en una total armonía con su Creador. La naturaleza primigenia del hombre sin caer estaba en total armonía con Dios. Pero eso no es el caso de nosotros. Es más, Mateo capítulo 9, 36, dice que cuando Jesús vio las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Cada quien caminando por su propia cuenta, cada quien caminando su propio camino. La naturaleza de nosotros como seres humanos, hermanos, es caminar de forma independiente. Entonces, vemos que al entrar nosotros a la esfera de la iglesia, al empezar a congregarnos, al participar de la iglesia, llevamos cargando un problema de nuestra naturaleza que no nos permite a nosotros poder participar adecuadamente como el Señor quiere que lo hagamos nosotros en la iglesia. Al pasarnos esa situación, mis queridos hermanos, la iglesia empieza a sufrir si nosotros no hacemos algo por armonizar con Dios. Si nosotros no permitimos que Dios opere en nuestras vidas de manera que en lugar de ser piedras no adecuadas para el edificio de Dios, seamos modelados de manera que casemos perfectamente bien en la edificación que Dios quiere hacer de su iglesia. En 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 15, dice, y por todos murió, oiga este pasaje, hermano, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Quiere decir que nuestra vida natural, una vez más, este pasaje nos comprueba que nosotros de manera normal vivimos para nosotros mismos. Pero el deseo del Señor es que nosotros, siendo hijos de Él, ya no vivamos para nosotros mismos, sino para Él, para sus propósitos. Pero
nosotros tenemos que entonces, hermanos, que prestarnos para armonizar con el Señor. Imagínense, hermanos, cuando nosotros nos empezamos a congregar y no tenemos en cuenta esto, lejos de ser una pieza fundamental en el edificio de Dios, terminamos nosotros siendo un estorbo en el Señor. Y podemos llegar, si empezamos todos a hacer de esa manera, a desconfigurar lo que alguna vez el Señor planificó de la iglesia. Si la iglesia, hermanos, en la que usted está, tiende a lo orgánico, si la iglesia en la que usted está participando ha salido de las fronteras de los moldes de la religiosidad institucionalizada y están caminando en pos de la vida orgánica, seguramente usted encontrará un muro, usted personalmente encontrará un muro que no le va a permitir sentirse cómodo con los demás. Pero puede llegar también, hermano, la situación de que todos los demás hermanos no hayan tenido la percepción en el Señor que debemos de armonizar con el pensamiento divino, que debemos de armonizar con el plan de Dios y por lo tanto no caminar en esa forma natural que todos tenemos. ¿Cuáles serían los efectos, hermano, de que una iglesia terminen todos olvidándose de este asunto y empiecen a caminar cada quien por su lado? Al tiempo vamos a ver una iglesia que no se parezca en nada a lo que el Señor ha previsto que sea su iglesia. Es por esto, hermanos, que nosotros debemos de hacer el esfuerzo, debemos de contribuir con el Señor y debemos de disponer nuestro corazón para que nuestra naturaleza caída sea tratada de tal manera que no estemos procurando estar en la iglesia con esa actitud, con esa naturaleza muy propia del ser humano que termina por destruir los planes del Señor con su iglesia. Nosotros, hermano, tenemos la costumbre, como lo tienen también las personas que no conocen al Señor. Usted puede ver algún grupo de jóvenes o de personas que organizan una fiesta y ponen la música y cada quien se está divirtiendo a su manera. Hay mucha gente, bueno, la gente afuera puede estar en medio de las multitudes y aún así estar viviendo de manera individual. Esa es la forma en la que todos aprendimos. No solo lo aprendimos, sino que lo traemos por naturaleza. Es hasta que venimos al Señor y hasta que nos empezamos a congregar, hermanos, que nos damos cuenta que tenemos la necesidad de no caminar exactamente como caminábamos antes. La iglesia, hermanos, no fue diseñada para realizarnos de manera personal. La iglesia no fue hecha para nosotros. Eso es uno de los grandes conflictos que nosotros tenemos. En Efesios capítulo 5 y versículo 25 al 27, cuando Pablo está haciendo referencia al matrimonio y habla acerca de la iglesia, dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Oiga esto: a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. A fin de presentársela a sí mismo. La iglesia, hermanos, no es un asunto para nosotros. Para empezar, el gran problema de nosotros, muchos no se congregan. Bueno, si usted ya superó ese problema y está dispuesto a congregarse,
usted tiene que entender que tiene que armonizar con Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene una manera, tiene un plan para la iglesia. Y la iglesia es de Él, para Él y con sus propósitos. No es para nosotros. Entonces, todo lo que Dios está haciendo, hermanos, en pos de la iglesia, tiene que ver con con un plan, con un propósito definido por Él, en el cual usted contribuye. Pero la iglesia no es para su realización. Es por eso, hermanos, que muchas personas, como les vengo diciendo, o se frustran en la iglesia, o desconfiguran la iglesia, porque piensan que la iglesia es para sus propósitos. Se equivocaron, hermanos. Usted puede pedirle muchas cosas al Señor, ustedes pueden hacer muchas cosas para Dios, ustedes pueden hacer mucho y demandarle aún a Dios muchas promesas que Él tiene disposición de hacer. Pero no nos equivoquemos. La iglesia no es para nosotros. La iglesia es su plan. La iglesia es su propósito. La iglesia, hermanos amados, es lo que Él diseñó en Cristo para que termine siendo lo que Él va a eternizar, su nueva Jerusalén, su esposa eterna, todo lo que usted mira que el Señor llevará a su gloria, tiene que ver con la iglesia, no es asunto nuestro. Si nosotros entendemos eso, entonces vamos a entrar a la iglesia a contribuir con Dios, a armonizar con Dios y no a pretender que la iglesia se convierta en el lugar donde se tienen que satisfacer nuestros propios gustos y planes. Hay de extremos a extremos, hermano, lo que uno puede ver en las diferentes iglesias cuando tienen esta visión. Yo recuerdo en una ocasión que me invitaron a ir a una iglesia a Monterrey, México. Y cuando llegué, era una iglesia pequeña. Y cuando llegué, me atendieron en la casa en ese entonces de ese pastor. Y me empecé a preparar porque ese mismo día que llegué había reunión. Yo vi al hermano nervioso y no hallaba cómo explicarme y decirme algo hasta que por fin se atrevió y me dijo: mira, Marvincito, yo quiero pedirte un favor. Yo sé que nosotros no tenemos esas costumbres en nuestras iglesias. Cuando yo pertenecía a una denominación, no tenemos la costumbre esa, pero yo quisiera que me hicieras el espacio en la reunión, porque la hija de una hermana, ella está aprendiendo danza de esa que mira uno, que se ponen las zapatillas como que fueran trapitos y se ponen de puntitas. Y entonces me dijo, ella tiene que tener su punto especial por la hermana aquí y allá. Y me empezó a decir un montón de cosas. Le dije: hermano, si esta es la coordinación tuya, a mí solo ponerme a predicar y se acabó. Y pues entonces cabal, pasó, empezó la reunión y le dieron el tiempo a la niña, pues, ¿verdad? Y la niña pasó, le pusieron como 3, 4 coros y la niña empezó, llegó con su vestidito de ballet y todo el asunto, y ella realizada ahí, ¿verdad? Y la mamá hasta le aplaudía, y cuando la mamá empezó a aplaudir, pues todos empezaron también a aplaudir, y todo el mundo le tuvo que hacer frente a esa situación. Después el hermano me dijo que la hermana pues que contribuía, que la hermana aquí, que la hermana allá, y en otras palabras, la hermana creía que la iglesia era para la realización de su querida hija. Yo sé, hermanos, que a nosotros nos cuesta trabajo y nos cuesta entender. Pero nosotros tenemos que romper, tal vez no, obviamente en nuestras iglesias no hacemos esas cosas. Pero hacemos otras, hermano, de menor manera. Pero de todos modos buscamos que en nuestras iglesias muchas veces sea o la realización de nuestros hijos o nuestra propia realización. Si nosotros entendemos a Dios, vamos a romper con eso. Y eso es lo que yo quiero que todos tengamos. Si vamos, hermanos, ahora ya estamos decididos a congregarnos.
Ahora rompamos con pensar que la iglesia es algo que se diseñó para nosotros. Fíjese que el Señor fue tan lindo, hermano, que el Señor le dio la salvación a usted sin necesidad que usted se congregue o no se congregue, pues. Así que si usted lo que quiere es ser salvo, despreocúpese de congregarse. Si usted lo que quiere es que Dios tenga siempre misericordia de usted, despreocúpese de congregarse, porque el Señor tiene misericordia hasta de los que no le conocen, no digamos de los que han aceptado a Cristo. Pero si usted quiere congregarse, si usted entiende que por ese ADN que usted tiene ahí de Cristo, siempre se siente invitado, se siente, y más que invitado, se siente impulsado a reunirse, usted tiene que reconocer que debe de armonizar con Dios. Si ya estamos acá, hermanos amados, esto es propósito divino. Esto es plan divino. Si fuera mi plan, yo lo cambiaría. Yo haría otras cosas que se me ocurren, pero no es ocurrencia del hombre. Es la oikonomía de Dios manifestada entre los que se reúnen. La iglesia, hermanos amados, no fue diseñada para nosotros. Fue diseñada para Dios. Fue hecha para llenar el corazón y los propósitos del Señor. Si nosotros, hermano, al estar en la iglesia, empezamos a armonizar poco a poco con la mentalidad de Dios, con los propósitos de Dios, vamos a llegar a entender este pasaje. Romanos 14, 7 al 9 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Hermanos amados, entendamos que si vivimos para Él, para sus propósitos, para su plan, vivimos. Para su iglesia vivimos. Para lo que Él quiera vivimos. Y si morimos, pues también para Él morimos. Y ojalá que no sea por el coronavirus, hermano. Pero si llegara a tocar, pues también para Él morimos. Hermanos, esta es una gran necesidad que tiene Dios cuando Él nos empieza a reunir como iglesia. Entender que la iglesia no es para nosotros, sino es para Él. Si vamos a armonizar con Dios, debemos de tener claro que la iglesia es la meta de Dios y no la nuestra. Permítame volver a decir esto, hermanos. Si vamos a armonizar con Dios, debemos de tener claro que la iglesia es la meta de Dios y no la nuestra. Tristemente, esto es algo que se extirpó casi en su totalidad de la iglesia del Señor. Los siglos que han pasado han quitado, hermanos, el anhelo profundo del creyente de agradar a Dios. Y hoy en día el evangelio está tan manejado por el corazón perverso de los líderes que, entre comillas, son los hombres de Dios, que hacen que la cristiandad piense que la iglesia es el lugar donde podemos ir a realizarnos nosotros. Es por eso que el Señor en una ocasión dijo: si alguno quiere ir en pos de mí, si alguno le va a responder a ese ADN de la naturaleza divina que está puesta en él, si le van a responder
a ese llamado de la naturaleza divina que está en ustedes, niéguense a sí mismos. Tomen su cruz y síganme. ¿Por qué? Porque todo aquel que quiera seguir al Señor, indiscutiblemente, no está para tratar con Dios y ver qué le saca a Dios, hermanos. Está para que pueda Dios valerse de nosotros y llevar a cabo su plan eterno. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, hermanos amados, igual de importante que armonizar con Dios es también armonizar con el cuerpo. Porque déjeme decirle de paso que si nosotros procuramos armonizar con Dios y no ponemos nuestra parte para armonizar con su cuerpo, pues seremos individualistas que de nada le servirá al Señor. Tenemos que armonizar con Dios y armonizar con el cuerpo. ¿Cómo nosotros, hermano, armonizamos con el cuerpo de Cristo? Contribuyendo con la unidad. Nadie armoniza más con el cuerpo que aquel que está dispuesto a preservar la unidad. Ahora, hermano, cuando nosotros hablamos de la unidad, indiscutiblemente la unidad tiene una trascendencia tan tremenda porque nos conecta precisamente con la naturaleza divina. Si nosotros vamos al Evangelio de Juan, capítulo 17, y en el versículo 11 encontramos esa frase que dice: para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y también el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y el verso 22, la gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando nosotros, hermano, hablamos de la unidad, indiscutiblemente estamos hablando de algo trascendental. Porque la unidad del cuerpo de Cristo tiene que ver con la naturaleza divina. Pero debemos de notar cómo Pablo nos revela que nosotros contribuimos a la unidad con el cuerpo de Cristo. No olvidemos que la unidad del cuerpo de Cristo es tan trascendental que tiene que ver con la naturaleza divina. Pero por otro lado, observemos, según el apóstol Pablo, de qué manera práctica nosotros contribuimos con la unidad. Si yo le dejara a usted solo el capítulo 17 de Juan, de la oración intercesora de nuestro Señor Jesucristo, y abordáramos la unidad en cuanto a la revelación de Juan, subiríamos, hermano, a las esferas celestiales y nos quedaríamos ahí. Pero cuando nosotros observamos casualmente esta palabra unidad, que solo el apóstol Pablo la utiliza, y solo la utiliza en un capítulo, en el capítulo 4 de Efesios, porque aún en Juan, cuando se utiliza la palabra, es la raíz de unidad, porque es uno, para que sean uno. Y Pablo utiliza la palabra unidad en Efesios capítulo 4 y versículo 2 y versículo 13. Y Pablo dice: esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y ahí nos exhorta a todos nosotros que debemos de contribuir a la unidad. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve una iglesia sin unidad? ¿De qué sirve, hermanos, el cuerpo de Cristo sin unidad? No tiene sentido. Entonces, hermanos amados, la unidad
es la clave para todo el desarrollo de lo que Dios pueda hacer por medio de su cuerpo. Si nosotros no tenemos unidad, pues obviamente el Señor no podrá desarrollar todo lo que Él quiera a través de su cuerpo. Así que, hermanos amados, la unidad es clave y es básica. Mas, sin embargo, a nosotros muchas veces nos encanta ver el Evangelio de Juan 17 y hablar de la unidad, de la naturaleza divina, lo cual todo eso es muy cierto. Pero para contribuir con la unidad, note usted lo que Pablo nos revela. Versículo 2. Nos dice: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Básicamente, hermano amado, si usted quiere contribuir con la unidad, empiece por soportar a su hermano. Punto. Si no hace usted eso, entonces usted no está dando los pasos firmes para la unidad. No requiere esto una gran espiritualidad, aunque al final tenemos que ser espirituales para poder experimentar la vida del cuerpo. Pero hermanos, hablando de la unidad, lo que necesitamos para empezar es que aprendamos a soportarnos los unos a los otros. Yo le pregunto aquí a los hermanos de la iglesia aquí en Maryland, ¿estarían dispuestos a soportarse? Antes de estar dispuestos a ver cómo cambian a otro. Porque todo lo que nos pasa a todos nosotros, hermanos, es que pretendemos venir a la iglesia y decir, bueno, esta iglesia tiene que crecer en el Señor. Vamos a hablar para que todos cambiemos. Mire, empecemos no con pretender que todos cambien. Hágase la idea que su hermanito que tiene usted cerca no va a cambiar nunca, ¿verdad? Pero ¿qué tal si usted cambia y lo soporta? ¿Me doy a entender, hermanos? La realidad es que armonizamos con el cuerpo cuando empezamos nosotros a contribuir con la unidad. Pero contribuimos con la unidad cuando empezamos con soportarnos. Ahora, para que nosotros podamos de verdad soportarnos, el apóstol Pablo nos dice que debemos de ser humildes, mansos y tener paciencia. Investigando un poquito sin adentrarme en las palabras griegas, me llamó la atención un poquito las connotaciones que tienen estas palabras en dicho idioma. Porque ser humildes realmente es un asunto que tiene que ver con nuestra mente. O sea, cuando Pablo, la palabra que utiliza Pablo, tiene que ver con me creo sencillo. Me creo a mí mismo menor que los demás. No me creo mayor que los otros. Es un asunto aquí, no es un asunto externo. Porque hay mucha gente que tiene características externas, como por ejemplo no hablan mucho. ¿Y cuántos de nosotros deducimos que el que no habla, ay, qué humilde? Pongámosle el título correcto, es mudo. No es que sea humilde, es mudo, no habla, punto. ¿Verdad? No, tampoco estoy diciendo que sea pecado ser mudo. ¿Entiendes? Pero no le pongamos, ay, el hermanito tan humilde. Pero hay otros que, independientemente si es por finanzas o por su estilo, se visten de una manera que dan ganas de quitarse la camisa y regalarla al hermano. Y entonces nosotros venimos y decimos, qué humildito el hermano. Llámele pobre, pelado, tacaño, porque podría ser que también no es que no tenga, sino que sea tacaño, o estilo. Pero no le diga humilde. Dígale pobre, que tenga necesidad, entonces usted siéntase motivado a darle al hermano. Pero no le llamemos humildad a eso. La humildad, hermano, no está en la exterioridad. La humildad no está en el silencio. Y aunque, ojo, también ser callado es parte de poder ser sabio. También podría ser.
o es mudo o es sabio. Usted decide cómo clasifica. Pero lo que está diciendo Pablo es que nosotros debemos de revestirnos de humildad. Y eso, hermano, es un trabajo de Dios en nuestra mente. El entender nosotros por el Espíritu que no somos más que los demás. Por lo tanto, hermano, si el Señor recibió a mi hermano, yo también debo de recibirlo. Y no tengo otra opción que soportarlo. Si el Señor, hermano, si el Señor recibió a alguien y le dio su sangre y le dio su simiente divina, ¿quién soy yo para hacer lo contrario? Solo me queda una cosa: soportarlo, aguantarlo, y yo ser perfeccionado con ese hermano. Entonces, amados hermanos, queremos contribuir con la unidad. No nos elevemos si la unidad del cuerpo está entre nosotros. ¿Y qué debemos de hacer? Soportándonos. ¿Y qué debemos de tener para soportar a los hermanos? El entender que no somos más que nadie. Y lo que tenemos que se pueda manifestar, eso es del Señor, no es de nosotros. Debemos de ser mansos. La palabra utilizada en la mayoría de versiones es mansos, pero en realidad tiene que ver la palabra, la connotación que el griego da, es ser amables, dulces. Qué interesante. Es que hay quienes, hermanos, solo los ve uno y siente una patada en su ser cuando uno los ve, porque son agrios. ¿Entiendes? Porque nos cuesta trabajo, porque no sé qué nos pudo haber puesto así en la vida, hermano. A ver, muchos de ellos son refugios emocionales, yo lo puedo entender. No estoy condenando a nadie, solo estoy diciendo que si queremos contribuir, tenemos que dulcificar nuestro carácter, nuestra manera de ser. Debemos de ser amables, hermanos. Hay tantos pasajes que la Biblia nos muestra sobre lo amables que debemos de ser unos con otros. Entonces, hermano, a mí lo que me sorprendió, y es lo que yo quisiera dejarle a usted como lección. A mí me sorprendió mucho que cuando nosotros empezamos a hablar de la unidad, no sé por qué siempre la hablamos muy elevadamente. Y como le digo, aunque la unidad es algo tan trascendental que tiene que ver con la naturaleza divina, la práctica de la unidad del cuerpo tiene que ver con soportarnos y tiene que ver con que yo sea humilde, con que no me crea, pues, no me crea la mamá de Tarzán, ¿entiendes? Sino que simple y sencillamente, hermanos, reconozca en mi ser interior, en mi mente, que no soy más que ninguno de mis hermanos. Y que pueda tener una actitud tal que yo pueda, hermano, ser amable, expresar la amabilidad. Y yo quiero decirle algo, hermano. Déjeme, ahorita que ya me pasaron los nervios, déjeme cuadrarlo un poquito a usted. Muchas veces nosotros esperamos el fruto del Espíritu de una manera inadecuada. Porque si alguien es agrio por dentro, y tal vez hasta ya se dio cuenta que tiene patada de mula con su carácter, y se lo tira a todo mundo, no puede ser amable, no puede ser cordial, le cuesta dar buenos días, le cuesta un gesto hermoso para los demás. Dice, el Señor va a hacer algo con mi vida. Hermanos amados, ciertamente el Señor es el que hace las cosas. El fruto del Espíritu es el que provoca en nosotros todas estas cosas. Pero reconozcamos cómo empiezan los frutos en un árbol. ¿Acaso, hermano, usted ve un árbol que no tenga ni un solo, un palo de mangos, que hoy no tiene nada, solo ramas, y mañana, ¡pum!, ya está el gran mango amarillo ahí? No. Empieza a florear, ¿no?
Y la flor, de repente, hermano, se vuelve un manguititío, ¿verdad? Y va creciendo y sigue verde. Y si usted lo corta ahí, ya el manguito ya está bien formadito. Pero pégale una mordida de ese mango y sigue amargo. Pero ya está el fruto. Y ahí va creciendo hasta que de repente, hermano, ya dan ganas de tirarle una pedrada y bajar el mango. ¿Sí o no? Hermanos amados, lo que Dios espera de nosotros es que nosotros, creyendo que la vida divina está en nosotros, empecemos a prestarnos para que esa amabilidad se convierta en un gesto de amor al final. Se vuelva, hermanos, se consolide, se cristalice en nosotros. Y nosotros empecemos primero siendo, si usted quiere, amables, después pasemos a ser dulces y después terminemos muriendo de amor por los demás. Pero empiece con algo, hombre. No esté esperando, hermanos, morir de amor por los demás. Empiece con decir buenos días, ¿verdad? Empiece con abrazos, no, en esta época, ¿entiende? Pero porque hay coronavirus. Pero después de lo demás, dese un buen abrazo, dese un ósculo santo, aprendamos a amarnos, a ser amables. Empecemos con ser amables. El que no puede sonreír, jálese aunque sea con los dedos la boca, haga algo, hermano, pero contribuya usted. Para el Señor dispóngase usted, porque la vida divina está queriendo fluir, queriendo salir, queriendo brotar, y usted, hermano, el Señor queriendo alegrar a alguien y quiere prestarle su boca y su sonrisa, y usted no hay modo. ¿No ha visto usted que gente? Yo me recuerdo cuando iba a visitar a mi papá a Guatemala, años atrás, cuando casi no lo conocían los hermanos. Era un hombre recio, bravo de oficio, ¿entiendes? O sea, él no sabía por qué estaba enojado. Algunas veces hasta me dijo así: ya estoy bravo y no sé ni por qué, me dijo. Y yo, cuando ya me consolidé como ministro del Señor, pues él ya me miraba de otra manera. Y yo llegaba y de repente lo miraba yo, acabando de llegar yo a Guatemala, y lo encontraba con el ceño fruncido, molesto. Y bueno, papá, ¿y qué le pasa a usted? No sé ni qué me pasa. Entonces empezaba yo a hacerle algún tipo de broma, o a contarle algo chistoso, algo, y de repente se reía de algo que yo le contaba, alguna gracia o algo. Se reía un momento y después se acordaba que tenía que estar bravo. Hermano querido, hagamos nosotros de verdad tengamos una actitud para poder contribuir en la unidad con el cuerpo. Increíblemente, hermano, eso es lo que yo quiero. Tal vez usted, si se tiene que reír, ríase, hermano, porque no le estoy predicando para que esté serio, pues, ¿verdad? Pero increíblemente, lo que a mí me sorprendió repasando estas cosas es que nosotros no nos damos cuenta, hermanos, cómo vamos haciendo que crezca el fruto del Espíritu en nosotros, que es el amor hacia los demás, con tomar actitudes de amabilidad, con tomar actitudes de dulzura y además de paciencia. ¿Sabe qué es la paciencia? Es aguantar a los demás. Así que mire, hermano, qué características que pareciera que son cosas naturales. Bueno, de forma natural no funciona esto. Pero si usted cree que la vida divina está en usted, le aseguro, hermano, que usted, con su disposición, el Señor encontrará una brecha para que su alma pueda ser dulce, amable, y sus gestos y sus acciones terminen siendo obras de amor y de misericordia para los demás. Es cuestión de saber, hermanos, si yo agarro una semilla, la siembro y creo que es un palo de mango, espero que un día, aunque sea los años, me den mis manguitos. Y hermanos, si Dios lo sembró a usted en el reino, sabiendo que usted es hijo de Él, tarde o temprano, usted debe de ir manifestando, aunque sea manguito tierno, que se le mire algo, hermano. ¿Entiende? Pero si nunca da ni flor, si nunca usted se dispone, si nunca
aprende a dar unos pasos. La vida divina no tendrá ese conducto por el cual el Señor quiere que nosotros manifestemos no solo el amor a los demás, sino que contribuyamos a la armonía y a la unidad en el Espíritu. Qué importante es esto, hermano. Y óigame, si a usted le cuesta tragar, yo sé que en todas las iglesias está aquel hermanito que uno se lo traga como un vino muy sabroso. Qué rico, hasta quiere más uno de ese hermano. Y hay otros hermanos que como que es aguarrás el que tiene uno que tomarse. Yo sé que en la naturaleza humana lastimosamente así pasa. Pero no lo hagamos solamente o no lo hagamos con el objetivo solamente de amar a los hermanos, que eso ya es algo grande. Hagámoslo con el objetivo de que la iglesia es para el Señor. Todo aquello, hermano, en lo que yo colabore, todo aquello en lo que yo me aguante. Imagínense que usted es un pancito de Dios, porque hay que empezar con darnos cuenta que no somos ese pancito dulce que pensamos ser. Pero imagínense, por favor, haga el gran esfuerzo ahorita usted de imaginar que usted es un pancito dulce del Señor. Pero quédese entre todo ese pan reseco en el que le ha tocado estar, con el fin de contribuir a los propósitos eternos de Dios. Porque si nosotros, hermano, por no armonizar con el cuerpo, por no soportarnos unos a otros, ¿qué vamos a hacer? Desintegrar al cuerpo. Podemos hacer dos cosas. Si nos vamos, dejamos, hermano, un espacio en el cuerpo que Dios decidió que lo iba a llenar usted. Que yo sepa, no tienen clones ninguno de ustedes, ¿verdad? No pueden ir ustedes a su closet y sacar un clon de ustedes y activarlo. No se puede, hermano. Entonces no existe otro más que ustedes mismos. Si ustedes se van, ¿por qué? ¿Por qué no aguantan? Porque sé que con este hermano hasta que se vaya un día, ese hermano, entonces yo vuelvo. Si usted se va, solo le deja a Dios una situación que hace que el plan de Dios se tenga que movilizar de otras maneras, porque en algo le ha estado tratando Dios para que usted pueda contribuir con el plan eterno de Dios. Aguantemos primeramente por amor al Señor, y segundo, hermanos, porque al fin y al cabo a saber cuántos nos aguantan a nosotros, ¿verdad? Si nosotros, hermano, practicamos esto con el tiempo, llegaremos a lo que nos dice Efesios 4:13. Note usted que le decía que esta palabra de unidad aparece solo en Efesios 4 y la otra palabra, el otro verso, es el verso 13, donde dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos amados, la unidad de la fe. ¿Qué podríamos nosotros entender por la unidad de la fe? La unidad de la fe es la que se da en el terreno de la práctica. Note usted que el versículo 13 está hablando de que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La unidad de la fe es la unidad en la práctica. Y esta, hermanos, nosotros solo la podemos llegar a tener cuando el amor del Señor se ha perfeccionado en nosotros. Yo miraba un pasaje que me sorprendió, porque cuando estudiaba estas cosas, no sé si estudiaba o meditaba mucho estos asuntos, pero me sentí iluminado por el Señor cuando en mi interior oí las palabras del Señor que me explicaba algo de la carta a los Efesios, y me hizo ver al final de la carta un pasaje, el penúltimo versículo de la carta a los Efesios, donde dice: paz sea a los hermanos.
¿Qué va a suceder cuando nosotros contribuyamos con la unidad? Para con nosotros, paz. Y si hay paz entre nosotros, Dios ya no tendrá, hermanos, trabajo en estar viendo cómo arregla los problemas entre nosotros. Porque entonces seremos un equipo, seremos un organismo viviente, seremos un cuerpo manifiesto, que podremos serle útiles a los planes de Dios. Pero oiga lo que sigue el verso, dice, paz sea a los hermanos, y oiga, amor con fe. Esa fe de la que habla Efesios 4:13 es esta misma fe, solo que ahora dice amor con fe. Déjeme decirle que en el 4:13 dice que lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cómo podemos nosotros llegar a esa práctica, a esa unidad de la fe en la práctica? Por medio del amor. Mis amados hermanos, déjenme terminar con un par de pensamientos más. Ya estamos en el tiempo para hacerlo, pero no se ha dado cuenta usted, no sé a cuántos de ustedes, hermanos, les ha permitido el Señor que estas circunstancias los hagan tener que contribuir más, estar más en relación con los hermanos que lo que antes hacía. Yo me doy cuenta en mi propia casa, donde ahora hay un grupo de hermanos que también tienen vínculos familiares unos con otros. Ahí están mis nietos, ahí está mi hijo, mi nuera, ahí está mi sobrina Karen, su hijo Lidia, Sarita, y les guste o no les guste, yo creo que sí les gusta, pero aún no les gustara, ahí los tiene, no el Señor propiamente, sino Nayib Bukele. Y Dios permitiéndolo para que precisamente nosotros practiquemos un poco más la vida de iglesia que tanta falta nos ha hecho. Lo mismo nosotros, hermanos, yo personalmente he venido varias veces aquí a Maryland, y 13 días, 14 días que estoy, entre predicar y hacer varias cosas, ni se sienten y de repente ya hacemos maletas y nos vamos. Hoy hemos tenido que aquí hacerle frente a la familia, a empezar a vernos nuestro carácter, nuestra forma de ser. En otras palabras, como dice aquel dicho, vive con Andrés un mes y sabrás quién es, ¿verdad? Y vamos a tener que poner por obra lo que dice Efesios, soportándonos los unos a los otros. Es obvio, hermanos amados, que Dios de alguna manera ha permitido todo esto para que nosotros tengamos ese famoso seminario orgánico que, como se los decía la vez pasada, lo ideamos el retiro para la Semana Santa, y hoy decidió el Señor hacer no Semana Santa con nosotros, sino Mes Santo, y a ustedes ahí en El Salvador los ha enclaustrado para que puedan tener un poquito más de vida de iglesia. Los que les ha tocado, aún con su propia familia. No es lo mismo sentarse solo para el desayuno y la cena, tal vez un ratito para ver tele, que pasar todo el santo día con la familia misma, con la esposa, con los hijos. No es lo mismo. Así que todos estamos, hermanos, teniendo que recibir un seminario intensivo y reconocer que podemos o que debemos de armonizar con el cuerpo de Cristo para contribuir a los planes eternos del Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, Dios los bendiga a todos, que Dios nos ayude para poder ser fieles y armonizar con Dios, pero también armonizar con su cuerpo bendito. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga a todos y que la paz del Señor esté con ustedes. Déjenme hacer una oración, hermanos, y no terminar solamente así, hacer una oración. Padre que estás en el cielo, te damos las gracias porque en tus propósitos, bendito Señor,
Tú utilizas las circunstancias, las adversidades, las tribulaciones, las enfermedades, las pandemias, Señor, que nunca habíamos experimentado, tal vez ninguno de nosotros algo así. Tú lo utilizas para poder, Señor, darle a tu pueblo enseñanza, para darle, Señor, a tu pueblo una práctica, así como a nosotros, una práctica de iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque a cada uno has decidido ponerlos, a resguardarlos, Señor, en lugares específicos, su casa, con familias, con vecinos, con amigos, con los cuales, Señor, yo te pido que mis hermanos aprendan, Señor, a valorar la comunión, a valorar el amor en Cristo, a valorar la iglesia y a entender, Señor, que todo esto es parte de tu propósito eterno, de tu plan eterno, de tus planes, Señor, que tú has decidido en Cristo Jesús llevar a cabo. Por favor, Dios de los cielos, yo te pido, mi Rey, que puedas tú perfeccionar nuestras vidas, hacerlas crecer, madurarnos, Señor, en este tiempo en el que estamos viviendo esto tan particular, y que nada de esto, Señor, pase por alto en nuestro corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús también te pedimos, Señor, por toda la situación del mundo, por todos los enfermos, por toda la situación, Señor, que están viviendo. Cuántas personas tiradas en una cama, en soledad, viviendo el tormento, el flagelo, Señor, de esta enfermedad, y otros más sufriendo, Señor, sabiendo que no pueden estar con sus seres queridos. Oh Señor de los cielos, auxilia nuestro país, Señor, en El Salvador y también en Guatemala, Señor, para que la economía, Señor, no sea devastadora en estos tiempos de crisis, en medio de países que no tienen suficiencia, Señor, en cuanto a su economía. Por favor, Señor, te lo pedimos, y te pedimos, Señor, por tu iglesia. Despierta a los fieles, levanta, Señor, a los tuyos, que puedan, Señor, hoy brillar más que nunca. Oh Dios de los cielos, que hoy podamos ser configurados con tu propósito, Señor, que hoy se pueda manifestar tu gloria en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y que la paz del Señor esté con ustedes.